Muy bien. Viene Carlos Pani que nos va a hablar y nos va a dar una información muy importante porque hay una puja brutal entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro por la instalación de una planta de gas licuado de YPF. Buenas noches, Carlos. Un placer saludarte. Igualmente, y esa puja de la que está hablando Nelson se acaba de liquidar, acaba de tener su desenlace. Vamos a contar de qué se trata, pero primero yo creo que lo que es importante es entender qué significa este proyecto, qué quiere decir una planta de licuefacción. En la Argentina se descubrió, como todos sabemos, desde hace unos años, aproximadamente 10 años, un gran yacimiento, un mega yacimiento de gas, de shale gas. Es gas no convencional, lo que conocemos como Vaca Muerta. Es uno de los 3 yacimientos más importantes del mundo. Ese gas, para ser explotado, tiene determinadas limitaciones. La primera es hasta dónde llegan los gasoductos, que hacen que uno pueda sacar el producto y después venderlo. Si no hay un gasoducto, no tiene sentido explotarlo. No tiene sentido sacar el gas, porque uno ¿dónde lo pone? Entonces, la dimensión del negocio tiene que ver en parte con los gasoductos. Ahora, eso también tiene un límite, porque los gasoductos abastecen determinadas ciudades, determinada población, que tiene una dimensión limitada. Si uno pudiera transformar ese gas en un líquido, embotellarlo, por decirlo de alguna manera, o ponerlo en barriles, y subirlo a barcos, tendría un mercado infinitamente más amplio. Lo podría vender en Asia, lo podría vender en Europa, en esta Europa afectada por el conflicto con Rusia, que ha limitado la provisión de gas a Europa. Bueno, para eso se necesita una planta de licuefacción que permitiría que, dado que transformamos el gas de gas en líquido, levantarle o abrir el techo de la producción de Vaca Muerta de manera infinita. Es decir, el negocio de Vaca Muerta se multiplicaría por muchísimo, por 100, por 200. De esto estamos hablando. Para hacer esa planta de licuefacción que ampliaría el negocio del gas en la Argentina de manera muy impresionante, hay una inversión pendiente que es de la empresa Petronas. Es una empresa malaya dedicada a este negocio, en una alianza con YPF. Ahora, claro, los malayos dicen, queremos entrar con un régimen especial, que es el régimen del RIGI, el régimen especial para inversiones con enormes cantidad de ventajas que acaba de dar la ley de bases. Y para eso queremos ver si las provincias también nos aportan determinadas ventajas. Y ahí empieza una competencia para ver dónde se va a instalar esta planta, en qué puerto. El puerto de Bahía Blanca, que es un puerto tradicional, que está saturado, que tiene un calado limitado para los barcos y que además, y esto nadie lo dice, pero es verdad, está dominada por una mafia muy conectada con Moyano. O hacemos otro puerto, en Río Negro. Ese puerto sería un puerto que hay que hacerlo de cero, tendría mejor calado, entrarían mejor los barcos, entrarían más barcos, y el gasoducto desde Vaca Muerta a ese puerto sería de 100 kilómetros menos. Empieza una especie de competencia entre provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, y el puerto que se haría en Río Negro. Ahora, esa competencia depende de la conducta de los gobernadores, porque YPF dice, yo quiero que la provincia adhiera a este régimen de beneficios que nos propone el Estado Nacional con ese régimen especial. Y acá viene la gran encrucijada de Axel Kicillof. El gobernador de Río Negro, Beretilneck, lo primero que hizo fue mandar el proyecto a la legislatura y la legislatura en una semana adhirió al régimen nacional. Kicillof no. Kicillof empezó con restricciones ideológicas, comenzó a pensar que eran demasiadas las ventajas que se le daban a las empresas, pensó en algo bastante extraño, que es un régimen de inversión provincial, pero el régimen de inversión provincial, las ventajas que puede dar una provincia no tienen que ver con el mercado cambiario, no tienen que ver con impuestos importantes, con estabilidad tributaria. Los malayos siguen mirando, YPF sigue mirando y hoy decidió, nos vamos a Río Negro, con un problema para Kicillof. Convocó a su fuerza política en la legislatura y algunos aliados, ex mileístas, ex
La Libertad Avanza para ir mañana a Bahía Blanca, a presionar para que YPF y los malayos fueran a Bahía Blanca. Llegó tarde. Mañana va a ir, si es que mantiene el viaje, a una especie de funeral. Curiosidades de todo esto. La Cámpora, que posiblemente presionaba a Kicillof para que no acepte, la Cámpora de Río Negro festeja que va a Río Negro el proyecto. Casi una broma de Máximo Kirchner a Kicillof. Y un diputado de la oposición de Kicillof, Diego García Arena, radical de la legislatura bonaerense, acaba de tuitear: el gol de Maradona, el gol a los ingleses es todo del Diego. Los penales de Francia son todos del Dibu. El Mundial de Qatar es todo de Messi. Que la planta de licuefacción no se haga en Bahía Blanca es todo de Kicillof. Impecable, Carlos, como siempre, ¿eh? Solamente un agregado, ¿eh? Quien lo va a pagar es la gente. Gracias, Carlos, impecable.